Gracias por estar aquí con nosotros en este horizonte de noticias y de verdad es que es impresionante cómo a veces el cinismo, ¿no?, se da en algunas explicaciones que se tratan de dar cuando prácticamente 23 estados de la República Mexicana perdieron la energía eléctrica el pasado lunes en un apagón tremendo y la Comisión Federal de Electricidad explica a través de la CENACE, que es la Comisión de Energía, que hubo un incendio de un pastizal en el estado de Tamaulipas y esto trajo como resultado el que se fuera la luz. Y aparte que había una sobreoferta de muchos permisos que se han dado a empresas del sector privado para la generación de energías limpias y que saturaron la red y por lo mismo, por exceso de este tipo de energía limpia, vino el apagón. Esa es la explicación que da CENACE y Comisión Federal de Electricidad. Y lo más importante de todo esto no es quién fue el culpable o qué fue lo que pasó, no. Lo importante es decir que no fue la Comisión Federal de Electricidad, ni fue la falta de mantenimiento, ni fue la falta de previsión de un manejo operativo, ni a poco tampoco pudiera ser la falta de un plan, un proyecto general de construcción de infraestructura para las nuevas demandas, porque hay mucha demanda de energía eléctrica en el país, empezando por decir que, por ejemplo, en toda la península de Yucatán ha venido creciendo la demanda de energía a más del doble de lo que se esperaba y esto ha traído como resultado que ha habido hacia lo que es la zona de Campeche, Yucatán y Quintana Roo carencias constantes en el suministro, lo que ha traído también, lo que pudo haber traído todo un desbalance, eso sí, del sistema eléctrico nacional. El hecho es que la cuarta transformación y este gobierno de México ahora no solamente pasan cosas como un apagón prácticamente a nivel nacional con 10.3 millones de usuarios, que no de personas, sino de usuarios, o sea, de conexiones de la Comisión Federal de Electricidad, que se colapsan de un trancazo, sino que tampoco tenemos el derecho a saber qué fue lo que sucedió. Y las explicaciones que se dan son, por decirlo lo menos, son infantiles, son pueriles. Y no le veo una justificación a esta forma de haber contestado en una supuesta reunión de emergencia entre los equipos técnicos de la Comisión Federal de Electricidad con Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal, que justifica el tema. El pasado mes de agosto de este mismo 2020, el presidente de México decía que no habría más apagones en el país. Y fíjense, agosto, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre, pómbale. Y el día de ayer dice, ya no volverán a ocurrir, dice el presidente de México. Yo entiendo que no puede estar en control de todo. Lo que no he visto, no hemos visto los mexicanos, ha sido un proyecto de análisis sobre la infraestructura que en generación de energía eléctrica se requiere para el país para los próximos 5, 10, 15, 20 o 30 o 50 años. No lo hay, no lo ha habido y las carencias en ese sector por la Comisión Federal de Electricidad son muy graves y muy grandes. Y por el lado del sector privado, por el gobierno de la Cuarta Transformación, está siendo bloqueado y se le están poniendo muchas piedras en el camino a los inversionistas, tanto en energías de carácter solar para la cogeneración de energía eléctrica, como aquellas de carácter eólico, que dice el presidente que se ven muy feos esos raíletes que contaminan el medio ambiente por la vista. En fin, esta es la explicación meridiana que se da a un mega apagón y por eso hacíamos una pregunta a nuestro público sobre si había sido, desde su punto de vista, un problema de carácter operativo o el inicio de una crisis energética presente y futura, porque si bien es cierto no ha habido últimamente muchas inversiones en el sector público sobre la nueva generación de energía eléctrica y ha habido del mismo sector público bloqueos a la generación del sector privado en estas energías, ahora tampoco tenemos una posibilidad de saber si el esquema de generación está acorde con el esquema de demanda. Y si esto se desbalancea,
pues entonces quiere decir que estos problemas de apagones no son un asunto fortuito de una sola vez, sino que se estarán repitiendo constantemente. Por supuesto, detrás de todo este ámbito de información que se da en nuestro país con el tema eléctrico, pues está el telón de fondo, no solamente para México, sino para el mundo, que es el coronavirus. Por ejemplo, ya en el Valle de México se está aceptando que hay una cantidad importante de hospitales que están al 100% de su capacidad, como aquí habíamos dicho desde principios de la semana. El hecho es que, según el reporte del Sistema de Información de la Red Irak de la Secretaría de Salud, advierte que 49 hospitales de atención a COVID llegaron al 100% de su capacidad. Pero fíjense lo que son las cosas. Llega al 100% de la capacidad de atender gente, quiere decir que el siguiente que vaya a uno de estos 49 hospitales no podrá ser atendido porque le van a decir, estamos llenos, perdón. Es como si llegas a un hotel y te dicen, pues perdón, pero no hay cuarto, así igualito. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que hay una saturación de hospitales. Y el día de ayer, el señor Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Salud, dijo que había un 13% de menos contaminación de personas por COVID en la República Mexicana. Es decir, el reporte oficial es que hay menos contagio y el reporte oficial es que hay ya hospitales al 100% de su capacidad. ¿Qué podemos esperar de esto? O sea, el manejo que sobre el COVID ha habido en México ha sido lamentable. Yo sé que hay otros países que se quejan de lo mismo, como es el caso del presidente saliente Donald Trump en los Estados Unidos, que dice Biden el día de ayer en su proyección, todos los días ya está hablando Biden y todos los días está diciendo algo que es medular. Y anteayer dijo que los sistemas de seguridad nacional no le estaban dando información completa de lo que necesitaba saber el gobierno entrante, y el día de ayer dice que el sistema de vacunación va muy lento en los Estados Unidos. Hay más de 2 millones de personas que han sido vacunadas y por supuesto que esto para los fines de la población pues es algo muy escaso. Y si comparamos los 2.400.000 personas que se han vacunado en los Estados Unidos con las 18,000 personas que se han vacunado en México, pues entonces podemos ver lo que está pasando en países muy desarrollados que han incluso hasta creado vacunas, como es el caso de Estados Unidos, o países muy dependientes que también están pasando por un momento similar, como es el caso de México, en el que, por ejemplo, no tenemos cadenas de frío, y estas cadenas de frío establecidas o no lo sabemos tampoco porque tampoco hay información, nos pudieran dar la posibilidad de recibir más o menos vacunas de las que supuestamente ya se hicieron contratos. Ya en los Estados Unidos se está empezando a dispersar un link, y en este link tú te metes al link y te meten a una página, y en esta página te programan para que te vayas a vacunar. Esto es para cualquier persona que se encuentre en territorio norteamericano, sea o no norteamericana. Es decir, incluso este es un servicio que se está dando para personas que se encuentren en carácter de visado o de carácter indocumentado. Aquí sí no puede haber ninguna distinción y Estados Unidos lo sabe y por eso suministra el servicio. Obviamente, este servicio está empezando a diseminarse por toda la Unión Americana y desde ahí, desde esta página, se están dando a conocer, dependiendo de tu código postal, cuál sería el centro de servicio más cercano a ti, y vendría con ello una programación en donde te dirían, fulano de tal, acaba de entrar al link, acaba de hacer la solicitud y se te programa para dentro de 5 días y tendrás la atención para que se te inocule la vacuna, y entonces te darán una tarjetita en la que te dará derecho de regresar 15 días después para que te den una segunda inoculación. Pero por lo pronto, en el caso de países como el nuestro, como México, hay datos de la red de hospitales de la Ciudad de México en la que se habla de
saturación completa en 31 hospitales del servicio público de la capital de la República Mexicana y 18 hospitales del servicio igual público en el Estado de México, que sería el área conurbada, el área metropolitana del centro político de nuestro país. Por ejemplo, otros países más atrasados, como por ejemplo el caso de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro firma un contrato con Rusia para comprar una vacuna Sputnik 5 en contra del COVID y se estima con ello vacunar a 10 millones de personas. Hay dudas sobre los compromisos que está adquiriendo Rusia. Acaba de mandar, se recibió anteayer en Argentina, una partida de 300,000 vacunas, pero al día siguiente de haber recibido esto, se anuncia de parte de Rusia que van atrasados en la producción y esto implicaría que tal vez estas 300,000 vacunas que mandaron a Argentina, que implicarían una segunda vacunación, pues estrictamente no se podrá vacunar en el tiempo que se habían programado porque hay un retraso en el suministro de las vacunas. Entonces, el hecho de que Sputnik 5 siga asumiendo compromisos se me hace un tanto, falto de información, no puedo decir irresponsable, pero sí falta de información porque desde Rusia se han empezado a detectar muchas anomalías que están haciendo sentir. Una de dos, que la Sputnik 5 no es tan confiable, el servicio médico de Rusia está rechazando aplicarse la vacuna y dos, están teniendo problemas en el retraso de la producción de las mismas en los compromisos tanto nacionales como internacionales. De hecho, Rusia está ya colándose, estaba muy calladita y ahora se está colando y es el tercer país con más número de muertes y de contagios y había estado muy callada en todo este sentido. Pero el hecho es que entre la esperanza de recibir la vacuna y algunas disfunciones en la producción y en la distribución, están siendo los últimos problemas que se han presentado en estos últimos días. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las vacunas que estarán a la venta al público en Estados Unidos a partir de la primavera del 2021 tendrán un costo que va de los $3 a los $37 según fuentes especializadas y en medios locales especializados en los Estados Unidos. Pero en tanto esto sucede en otros lugares, como en Cuba, esta sí me sorprendió. Vicente Vélez Bencomo, titular del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, dice que ahí se podría inmunizar a toda la población con una vacuna propia en el primer semestre del 2021, según dice que tiene la capacidad para inmunizar a todos los habitantes de la isla. Este hombre, Vélez Bencomo, hizo esta afirmación frente al presidente de Cuba, a Miguel Díaz-Canel, durante una visita a la institución en la que se elaboran dos sustancias que son candidatas en contra del COVID. Una se llama Soberana 01 y otra se llama Soberana 02. Soberana, ¿por qué le pusieron? Porque Cuba dice, soberana en sus soluciones y no necesitan de nadie más para poder empezar a atacar este problema que también en Cuba se ha presentado. Dice que las dos, Soberana 1 y Soberana 2, han demostrado confianza en cuanto a seguridad y respuesta inmune. Esto sobre la Soberana 1. Soberana 02 en específico, por sus características, ha demostrado una respuesta inmune temprana a los 14 días, lo que permite pasar a la fase 2 de ensayo clínico de manera más rápida. O sea, están haciendo una especie de vacuna fast track, de vacunas fast track en Cuba y es, creo, algo de llamar la atención. La que ya se vacunó el día de ayer de manera pública fue Kamala Harris, vicepresidenta electa de los Estados Unidos. Ya recibió la vacuna en vivo por televisión e instó a la población, fue a un hospital ahí en Washington, en la capital, e instó a la población a confiar en el proceso de inoculación. Obviamente, la vacuna que se inyectó fue la
propia de los Estados Unidos, que es la Moderna. Harris recibió la vacuna frente a las cámaras en la primera de 2 dosis de la vacuna fabricada por la firma de la CDC, la Moderna, en el United Medical Center, una clínica ubicada en un área importante de población afroestadounidense en la capital de los Estados Unidos. La elección del hospital en donde Kamala recibió la vacuna trajo a la luz la difícil situación de la afectada comunidad negra local. Las comunidades negras de todo el país han visto niveles desproporcionadamente altos de muertes y de enfermedades de contagios relacionados con el COVID. Esto en momentos en que las encuestas están indicando que se encuentran entre las más reacias a vacunarse en la Unión Americana. Así que quiero recordar, dice Kamala, quiero recordarle a la gente que justo en su comunidad es en donde se puede recibir la vacuna. Y dice, la gente tiene que conocer el proceso, tiene que entrar al proceso y tiene que actuar en el proceso y vacunarse, dice la vicepresidenta electa después de haber recibido su propia dosis. Su esposo, Doug Emhoff, también iba a ser vacunado y Kamala se convierte con esto en la primera vicepresidente negra indoestadounidense en la historia cuando asuma el cargo el próximo día 20 de enero, en, creo, una condición que para la historia es, por supuesto, importante. Fíjense este caso, hablando del COVID, en Alemania hospitalizaron a una empleada de un asilo por sobredosis de la vacuna Pfizer BioNTech. Una trabajadora de una residencia de ancianos alemana sigue hospitalizada después de estar entre un grupo que recibió las primeras sobredosis conocidas de la vacuna de Pfizer BioNTech, según dicen autoridades locales de un Länder. 8 trabajadores de una residencia de ancianos reciben 5 veces la dosis recomendada para la vacuna que se empezó a inyectar el domingo. Actualmente una señora está siendo atendida como paciente interna y dice un portavoz de la zona de Pomerania Occidental, la región del Rügen, y sin dar más detalles, es el primer caso de sobredosis que se da en Alemania. En los ensayos se administraron dosis de hasta 100 microgramos sin efectos secundarios graves, por encima de la dosis de 30 microgramos que ahora es estándar, según dice el portavoz de la compañía que ha desarrollado el producto. Es decir, hay que tener también ahí mucho cuidado de que no venga en esto una sobredosificación. Este es el telón de fondo de lo que está sucediendo en este momento en el mundo, a punto de terminar este año, en este 30 de diciembre. Esperamos que con el final del 2020, de este año tremendamente aleccionador para todos, entremos a un 2021 que no va a estar libre de problemas, por supuesto, pero que de ahí habrá muchos periodos en donde empezaremos a hablar de recuperación, de mucho de lo que hemos perdido y también de confianza sobre muchos miedos adquiridos. Gracias por estar aquí conmigo. Este es todo lo que les puedo decir en este horizonte de noticias, pero también les invito a que estén conmigo más adelante en la primera emisión central FM Equilibrio, en donde hablaremos de muchas cosas y espero tener el privilegio de ser su compañía. Gracias por estar aquí.